Daniel Campaña, jefe de ventas de Intercon, nos va a hacer ahora la ponencia sobre las centrales frigoríficas con ADOSEL. Daniel. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Algunos ya me conocéis, ¿no? Soy el director de ventas España para el Intercon. Como sabéis, Intercon llevamos ya varios años, ¿no?, apostando por soluciones con refrigerantes naturales, ¿no? En algunos casos, en algunas tecnologías incluso a vanguardia, ¿no? En vanguardia, como pueden ser las soluciones con hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, nadie hablaba en España prácticamente de R290 en aplicaciones semi-industriales e industriales. En Intercon ya estábamos haciendo y aportando soluciones, ¿no? Alguno durante las pausas que hemos tenido de café y comida, ¿no?, pues me decía: oye, habéis cambiado de opinión, ya no sois anti-A2L. Nunca somos anti nada, es decir, nunca hemos sido anti-A2L y no lo somos ahora, ¿no? Los A2L es una solución que está en el mercado actualmente y seguramente, como Javier ha comentado esta mañana, puede ser una solución que nos permita realizar la transición hacia refrigerantes naturales, que entendemos que será la tendencia futura, porque la normativa nos dice que va por ahí, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de centrales frigoríficas A2L y lo primero que cabría preguntarse, aunque ya hemos hablado en esta charla y muchos de vosotros la sabéis, la habéis probado, ¿no? ¿Qué es una central frigorífica A2L? Pues lo primero que hay que tener en cuenta, y es lo que pongo al principio, ¿no? ¿Es una central A1 es igual que una central A1? Pues no, no es lo mismo. ¿Que se parece? Pues sí, se parece bastante, pero no es lo mismo una central A2L que una central A1, ¿no? Ahí pongo que una central A1 normalmente no, siempre una central A1 no es apta para trabajar con refrigerantes A2L, y lo inverso, normalmente, salvo excepciones, sí es viable, ¿vale? Puede haber diferencia de PS en una central de A1 y A2L, posiblemente la PS es superior, bueno, es superior normalmente en A1 que en A2L, ligeramente superior, pero no debería ser un problema, y una central diseñada y concebida para A2L puede trabajar con refrigerantes A1, pero al contrario no es posible, ¿no? En una central frigorífica A2L, pues los componentes frigoríficos deben ser compatibles para este grupo de refrigerantes, obviamente. Constructivamente, en el diseño de la máquina se deben tomar alguna medida de seguridad adicional, debido, pues, a la inflamabilidad del refrigerante. Baja inflamabilidad, sí, pero inflamabilidad. Hay que prestar especial atención a la carga máxima del sistema, según marca el reglamento, que ya se ha comentado esta mañana. Bueno, esto lo he dicho, no hay que tener en cuenta que hablamos de refrigerantes inflamables, pero son poco inflamables, pero inflamables. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, después de hacernos la pregunta ¿qué es una central A2L? Pues la siguiente pregunta sería ¿qué refrigerante A2L utilizar? ¿Vale? Pues depende de la aplicación con la que vayas a trabajar, ¿no? Si nos centramos en centrales de refrigeración, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación, ¿no?, lo primero que habría que mirar en esta tabla de características, ¿no?, y que sería lo primero a lo que habría que envolver la vista, sería al GWP, al potencial de calentamiento atmosférico, ¿no? Pues ya que nos ponemos, vamos a utilizar un gas que tenga un GWP lo más bajo posible, ¿vale? Preferentemente que sea menos de 150, porque si ya por el camino nos ahorramos el impuesto a los gases fluorados que hay en España, pues mejor, ¿no? O sea, empecemos pensando en utilizar un gas de menos de 150 de GWP, ¿no? Luego también sería interesante, ¿no?, yo creo que es muy práctico utilizar un refrigerante o escoger un refrigerante que sea apto para trabajar tanto en temperatura positiva como en negativa. Bastantes transiciones de refrigerantes hemos hecho ya a lo largo de los últimos años, como para que encima de todo tengamos que utilizar dos refrigerantes distintos en una misma instalación, ¿no? Entonces, eso descartaría aquellos gases con temperatura de ebullición relativamente alta y que no te permiten o que no se pueden utilizar para aplicaciones de baja temperatura, ¿no? Y haciendo esas dos consideraciones que he comentado, pues nos quedamos con dos prácticamente, ¿no? Sería el 454C y el 455A, que se parecen bastante. Pero hay
un par de factores que pueden hacer inclinar la balanza hacia uno o hacia otro, ¿no? Y eso también depende del proyectista o del instalador que vaya a hacer la instalación, ¿no? Hablando de fresco, ¿no? de temperatura positiva, conservación a temperatura positiva, la potencia frigorífica volumétrica del 455A es ligeramente superior a la del 454C, ligeramente, es un punto a favor del 455A, pero es verdad que hay un punto muy en contra, que es el deslizamiento, ¿no? Hablamos de deslizamiento de 11, que es una barbaridad, frente a un deslizamiento de 6, que sigue siendo un deslizamiento alto, ¿vale? Pero bueno, es más manejable que un deslizamiento de 6, ¿no? Por tanto, parece que de las opciones un poco disponibles que hay, teniendo en cuenta esas premisas que hemos comentado, la ideal sería el 454C, ¿no? Y que en Intercom, por cierto, es por el que hemos apostado, ¿no? Lo siguiente que habría que aclarar en cuanto a una central de adosel es qué diferencias hay, porque en el mercado nos encontramos centrales comerciales disponibles con diferentes nomenclaturas, ¿no? o categorías o nombre que se le da, ¿no? Es diferenciar una central adosel approved de una central adosel ready. ¿Qué diferencias hay, ¿no? Porque ya sabéis que hay fabricantes que lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Realmente son diferentes y ahí tienen diferencias a tener en cuenta por parte del instalador, ¿no? Los equipos adosel approved pues, están certificados de fábrica por el fabricante para su uso con refrigerantes inflamables de la clase adosel. Cuentan con componente homologado y con la certificación CE del conjunto conforme a las directivas europeas que tenemos ahí, ¿no? La de PED, ATEX, Ecodiseño y demás, ¿no? El instalador solo tendría que certificar, hablo de una instalación nueva obviamente, ¿no? Solo tendría que certificar la tubería frigorífica, que usualmente es categoría PED1, ¿vale? Salvo que tenga diámetros muy grandes, ¿no? Pero no es lo normal. Y por tanto sería una autocertificación y no tendría mayor, digamos que la certificación del equipo de la central ya vendría por parte del fabricante. En un equipo adosel ready sí es verdad que incorporan y están construidos con componentes frigoríficos aptos y homologados para refrigerantes adosel, ¿no? Compresores, recipientes de líquido, valvulería y demás, pero el certificado de conjunto que se expide normalmente es A1, ¿vale? Y además la construcción puede no contemplar todas las medidas de seguridad frente a atmósferas explosivas o atmósferas ATEX, ¿vale? El instalador tendría que certificar la central en su conjunto, usualmente, eso lo veremos después, pero usualmente, salvo centrales o motocondensadoras muy pequeñas, sería categoría 3 en muchos de los casos, por el recipiente del calderín, perdón, por el volumen del recipiente, y la tubería frigorífica también tendría que certificarla, que usualmente, como he dicho, es categoría PED1, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta es a nivel normativo. ¿Cómo se mueve las centrales adosel con la normativa que hay que tener en cuenta? Pues la primera consideración, que ya se ha comentado esta mañana, es a nivel de reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas, ¿vale? Las instalaciones con refrigerantes adosel son nivel 2. Eso es una cosa a tener en cuenta, pero te dice el reglamento que pueden ser instaladas, mantenidas y desmontadas por empresas de nivel 1, siempre que la potencia instalada del sistema no exceda los 30 kilovatios, que el conjunto de la instalación o el conjunto de sistemas que componen la instalación no exceda la potencia instalada de 100 kilovatios y que no dé servicio a una cámara de atmósfera artificial, ¿no? Esto es verdad que es uno de los principales cambios que introdujo la normativa, el reglamento de seguridad de 2019 con respecto a 2011, ¿no? Y lo que implica o lo que es necesario para legalizar la instalación por parte de un instalador de nivel 1, pese a, como digo, que es una instalación de nivel 2, es una memoria técnica, un análisis de riesgos en el caso de que se supere los límites de carga que después veremos, que establece el reglamento, certificado de la empresa frigorista, declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías y un contrato de mantenimiento de la propiedad con una empresa instaladora frigorista, ¿vale? Esto es un poco los límites de carga que yo creo que ya se han comentado en alguna presentación, ¿no? La utilización de refrigerantes adosel, como he dicho, no requiere de estudio de evaluación de riesgo de atmósfera explosiva dentro de los siguientes límites de carga. ¿Estos límites de carga se pueden exceder? Sí, pero hay que hacer una evaluación de riesgo de atmósfera explosiva, que el libro, la guía, ¿no?, elaborada por AEFIT nos puede servir de mucha ayuda para ello. Estos límites que se establecen en el reglamento exentos de evaluación pues serían en un equipo partido, ¿no?, en un local de categoría, pues unos 11,4 kilos, unos 56,7 kilos en una central,
una aplicación comercial, por ejemplo, en un local de categoría A. En un local de categoría C, si hay ocupación de más de una persona por cada 10 metros cuadrados, una sala de trabajo, usualmente un obrador, ¿no? Pues el límite de carga sería 25 kilos, y si son cámaras en general en aplicaciones industriales, en local de categoría C, pues no habría límite de carga. En cuanto a directiva de equipos a presión, la 2014/68, aquí también hay que tener en cuenta las diferencias que hay de una central a 2L con respecto a una central a 1, ¿vale? Lo primero que me gustaría un poco poner, bueno, he puesto en esa diapositiva, es un poco las definiciones que se hacen en esa directiva de cada uno de esos elementos principales, ¿no? El artículo de definición es mucho más amplio, pero bueno, ahí he hecho un extracto un poco de lo más importante. ¿Qué define la directiva de equipos a presión como equipo a presión? ¿Vale? Pues es cualquier recipiente, tubería, accesorio de seguridad o accesorios a presión, ¿vale? Cualquiera de esos elementos de una instalación frigorífica se considera un equipo a presión, ¿vale? Un recipiente, pues bueno, básicamente cualquier recipiente tipo recipiente de líquido, separador de aceite, acumulador de aceite, compresor hermético también, ¿vale? Sería considerado recipiente, un semihermético no. Las tuberías, pues bueno, todos sabemos lo que es una tubería, el elemento de canalización, ¿no? que contienen fluido a presión, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta una excepción que hace, es que se equipararán a tuberías los intercambiadores de calor, es decir, la batería de tubo y aleta, tanto en evaporación como en condensación, sería considerado tubería y no recipiente. Por ejemplo, un intercambiador de placas soldadas sería un recipiente, no sería de la categoría de recipiente, ¿vale? En cuanto a accesorios de seguridad, pues bueno, los que todos conocemos, ¿no? Válvulas de seguridad, presostátos y demás, ¿vale? Cualquier elemento que limite o controle por seguridad la instalación a nivel de presión, ¿no? Accesorios de presión, cualquier dispositivo con fines operativos de la instalación, cualquier valvulería operativa cuya cubierta esté sometida a presión, ¿vale? Y luego, ¿qué es un conjunto? Pues según esta directiva, pues varios equipos a presión ensamblados en fábrica y que constituyen una instalación funcional, una central, una motocondensadora, básicamente, ¿vale? Esta directiva establece 4 categorías de equipos a presión, ¿no? De la categoría 1 a la 4, de menor certificación, por así decirlo, a mayor certificación, ¿no? Un poco por resumir, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, ¿no? Que en las categorías 2, 3 y 4, en esas categorías ya interviene un organismo notificado, que se define así, ¿no? Es una empresa externa que tiene que certificar que lo que se está fabricando, por ejemplo, en una fábrica, es acorde a la directiva de equipos a presión, ¿no? Además, en diferentes categorías, por ejemplo, la categoría 2, pues ese organismo notificado hace una inspección de una muestra representativa y aleatoria en fábrica de ese tipo de esos equipos, ¿no? Que se quieran certificar. Las categorías 3 y 4 además te evalúan los diseños, además de auditorías periódicas de la fabricación, ¿no? En un conjunto, la categoría del conjunto la marca la del componente de mayor clasificación, exceptuando los accesorios de seguridad. Por ejemplo, las válvulas de seguridad o las válvulas o los presostátos usualmente se suelen poner casi siempre de categoría 4. Es bastante normal que sean categoría 4, pero eso no te marca la categoría del conjunto, porque lo exceptúa específicamente la directiva. Por tanto, exceptuando eso, el componente que tenga una mayor categoría es el que marca la categoría del conjunto. Por ejemplo, si en una central tienes un recipiente líquido categoría 3, da igual que tengas elementos de otras categorías inferiores, que el conjunto, el equipo, se convierte en un equipo de categoría 3. Si se hace una certificación en obra, eso que he comentado antes de las centrales a 2L RIDI, ¿no? En el caso de que no estén certificadas para 2L del fabricante, pues tiene que intervenir el organismo notificado siempre que pasemos a categoría 2 en adelante, ¿no? Que normalmente siempre se pasa, con refrigerantes inflamables. Aquí un poco pongo una gráfica, ¿no? Para que veamos por qué casi siempre se pasa de categoría 2 y 3, ¿no? Este es el diagrama, el gráfico que en función de la presión, la PS, ¿no? La presión de diseño y el volumen del recipiente, te marca la categoría en la que nos encontramos, ¿vale? Este es el gráfico para fluidos tipo 1. La directiva de equipos de presión distingue entre fluidos tipo 1 y fluidos tipo 2. Los fluidos tipo 1 son aquellos peligrosos, entre los que se encuentran los inflamables, por ejemplo.
y los fluidos tipo 2 pues serían aquellos que no son peligrosos. Por ejemplo, un refrigerante A1 pues sería tipo 2, ¿no? Y es más sencillo, obviamente, que un tipo 2 caiga en categorías más bajas, ¿no? Incluso en categoría, lo que aparece como artículo 4, apartado 3, esa categoría, lo único que te prescribe esta directiva es que se tiene que construir el equipo tomando unos criterios de buenas prácticas marcados por la legislación de cada país. Es lo que dice básicamente, ¿no? Bueno, pues si hablamos de refrigerantes tipo 1, refrigerantes inflamables, como son los A2L, pues si hablamos de recipientes, bueno, siempre vamos a estar en categoría 2, porque desde calderines, recipiente de 2 litros, ya pasa a categoría 2, ¿no? Pero es que además 7 litros es un poco el límite que marca pasar a categoría 3. 7 litros es muy poca volumen para un recipiente de líquido en una central, ¿vale? O sea que prácticamente siempre estaremos en categoría 3, si no en categoría 4. Lo que ocurre es que es verdad que las centrales comerciales de pequeña potencia ya se diseñan y se conciben para que la carga sea reducida. Hablamos de 56 kilos como límite en una aplicación comercial, ¿no? Por tanto, no te vas a pasar de 35 litros, ¿no? Aquí pongo una nota, ¿no? Y es que lo de 7 litros es importante, ¿no? Y algunos fabricantes, ¿no?, en el mercado utilizan este límite, ¿no? Es una ventaja no exceder este límite, pero la pregunta es suficiente a nivel operativo de la instalación y a efectos de la legalización? Hay fabricantes que están en torno a... han sacado al mercado máquinas de en torno a 15 kilovatios, ¿no?, donde utilizan un calderín de 7 litros. O sea, 15 kilovatios, si utilizamos un ratio de carga aproximado, que puede estar ahí, ¿no?, de una carga específica de 2 kilos por kilovatio, hablamos de 30 kilos. ¿En una instalación con 30 kilos un calderín de 7 litros es suficiente? Pues seguramente no, a nivel operativo, y seguramente en industria pueda tener problemas también, ¿no?, para la legalización, ¿no? Pero eso se hace, el fabricante lo hace para no pasar de categoría. Vale, la siguiente normativa que quería comentar es cómo se comportan o qué hay que tener en cuenta en las centrales A2L para, conforme a la normativa ATEX, ¿no?, de evaluación de riesgos de atmósferas explosivas, ¿no? Aquí hemos utilizado, pues, para esta presentación, ¿no?, la normativa UNE EN 60079, ¿vale? Esta normativa UNE te clasifica las zonas de riesgo ATEX en 3 categorías, ¿vale? Además, en cada una de ellas también estaría la opción de, o sea, la categoría de extensión despreciable, ¿no? Pero bueno, la categoría, a grosso modo, serían esas 3, la zona 1, zona 0, zona 1 y zona 2. La zona 0 es aquella en la que hay una atmósfera explosiva continua durante largos periodos o muy frecuentemente. La zona 2 es aquella donde es probable una atmósfera explosiva ocasionalmente en funcionamiento normal. Y la zona 1, y la zona 2 es aquella en la que no es probable una atmósfera explosiva en funcionamiento normal, y si se genera, persiste solo durante un corto periodo de tiempo. Pues tenemos que centrarnos en esa zona, ¿no? O sea, al final una instalación frigorífica en funcionamiento normal no es probable que haya una atmósfera explosiva, y además hay que tomar medidas para que, si se produce, persista solo durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Para tener en cuenta aplicar esta zona 2, ¿qué medidas se pueden tener o qué medidas se pueden aplicar? Pues habríamos 2 grupos de medidas, ¿no? Una de ellas sería ventilar para considerar un grado de dilución alto, que es también esa terminología la utiliza la normativa UNE. Por ejemplo, imaginaros un circuito frigorífico donde la parte con fuentes de escape, hay que recalcar que las uniones soldadas no se consideran fuentes de escape porque se consideran uniones fijas, donde, además te lo define ahora el reglamento así, ¿no?, donde para poder deshacer esa unión hay que utilizar métodos destructivos, romper la soldadura, ¿no? Por tanto, fuentes de escape se considerarían uniones roscadas u otro tipo de abocardada, ¿no?, como antes ha dicho Félix, que hay que evitar, ¿no? Pero a veces es imposible o no es práctico, ¿no? Por ejemplo, en un compresor semihermético tener la válvula Rotalog, ¿no?, por ejemplo. Como digo, la primera medida sería ventilar para considerar un grado de dilución alto, donde toda esa parte frigorífica estaría en el flujo de aire del condensador, ventiladores permanentemente en funcionamiento, pero estarías constantemente moviendo un caudal de aire muy importante, ¿no? Que eso para una sala de máquinas, pues, en muchos casos no es operativo, ¿vale? O no es posible, ¿no?, por las propias limitaciones que hay a nivel de caudal de aire al exterior, ¿no? Y otro grupo de medidas que se pueden tomar sería la de compartimentar zona. Aquí habría 4 formas de hacerlo, ¿no?
que es lo que hemos hecho concretamente en Intercom, compartimentar zonas. La máquina que habéis visto abajo está cerrada, ¿no?, en su habitáculo, pero tiene ventilación. Las 4 medidas podrían ser, una de ellas, detector de fuga y grado de ventilación de grado de dilución alto, ¿vale? Es decir, detector de fuga cuando te pida ventilar porque se llegue al nivel de activación de ese detector, tendría una ventilación del mismo modo que hemos visto antes, con el circuito frigorífico en el flujo de aire del condensador. Otra opción sería eliminar fuentes de ignición mediante ventilación con grado de dilución medio. Esto se calcula según el caudal de este grado de ventilación, se calcula según el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas. Otra opción sería un detector de fuga que corte la alimentación eléctrica de la máquina, ¿vale? Y otra opción sería, pues, hacer una certificación ATEX de todos los elementos y de todo el conjunto completo de la máquina, lo cual es bastante caro y no muy viable. En cuanto a sala de máquinas, de instalación de este tipo de centrales A2 en sala de máquinas, pues hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Las centrales A2L se pueden instalar en sala de máquina no específica, es decir, no hay que hacer una sala de máquinas específicas, puede ser una sala de máquina no específica, ¿vale? Siempre y cuando la potencia instalada sea menor a 100 kilovatios, la puerta de acceso a esa sala, que puede ser, por ejemplo, una trastienda, ¿no?, o el cuartito de un supermercado, ¿no?, o de una tienda, ¿no? Eso se puede considerar una sala de máquina no específica, donde no tiene por qué haber una salida de emergencia al exterior directamente, ¿vale? Es una sala de máquina no específica. El acceso estaría solo permitido para personal autorizado, es decir, personal de la propia propiedad, ¿no? Hay que instalar detectores de fuga en esta sala de máquinas. No puede haber superficies con temperaturas mayores de 400 grados centígrados en el interior de esa sala, es decir, no puede haber un horno, por ejemplo, ¿no?, que alcance temperaturas mayores. Y tiene que haber una ventilación forzada, ¿no? El caudal se calcula en función de la carga de refrigerante que tengamos en el sistema. Hay una fórmula que relaciona la carga de refrigerante, o sea, el caudal con la carga de refrigerante y en un factor constante, que si no recuerdo era 14, ¿vale? Pero en todo caso te dice que tiene que ser mayor a 6 renovaciones del volumen de la sala a la hora, pero no, o sea, tiene que ser mayor, pero no tiene por qué ser superior a 15 renovaciones, ¿vale? Si hablamos ya de centrales comerciales que hay en el mercado, en el caso concreto de Intercom, ¿no?, que es la empresa a la que yo represento, ¿no?, pues lo normal o lo ideal sería que las centrales compactas se diseñen ya para refrigerantes A1 y A2L equivalentes, ¿vale?, que se puedan utilizar ambos refrigerantes. Habitualmente este tipo de equipos comportan o conllevan una carga específica del sistema de entre 1,5 y 2 kilos de refrigerante por kilovatio. Por tanto, nos da aproximadamente, si tenemos unos 56 kilos de limitación sin tener que aplicar medidas adicionales, nos da una potencia frigorífica aproximadamente de entre 25 y 35 kilovatios, ¿no? Es un poco donde nos podríamos mover en una aplicación comercial, ¿vale? La potencia, es importante decir que por supuesto se puedan hacer instalaciones industriales, por ejemplo, de mayor potencia y de mayor carga, ¿no? Incluso hay en el mercado, pues, centrales no compactas, con condensador remoto y demás, ¿no? Lo que pasa es que yo personalmente pienso que si vamos a hacer una instalación ya de cierta entidad, de cierta potencia, yo no haría una gran central frigorífica con A2L, es una opinión personal. Yo o bien haría una solución natural, ¿vale?, con refrigerantes naturales, o si vamos a hacerlo con A2L, dividamos en circuitos, ¿vale? Hagamos varios circuitos para resolver una cámara o una instalación frigorífica en lugar de hacer una gran central frigorífica, ¿no? Por eso yo creo que lo que va a tener más éxito en el mercado son las centrales compactas comerciales, no de A2L. La potencia instalada, pues, se procurará o siempre va a ser menos de 30 kilovatios para que pueda ser instalada por un instalador de nivel 1, perdón. Y habitualmente la tecnología para refrigerante A2L que hay actualmente ya comprende compresores semiherméticos, herméticos scroll, semiherméticos también de tornillo, ¿no? A nivel de regulación de capacidad, pues tenemos varias opciones, ¿no? La de capacidad por descarga de culata, de cilindro, ¿no? Sistema CR2, de Bitzer, ¿no? A nivel de digital, inverter y demás, ¿no? Los ventiladores habitualmente que se van a utilizar, o es lógico utilizar, serían EC, bien axiales o bien radiales electrónicos. Y el recipiente de líquido, bueno, aquí he puesto 30 a 35 litros en función del APS que tengamos, ¿no?, y en función del refrigerante y la categoría climática que tengamos, ¿no?
pero bueno, está en torno a 30-35 litros para no pasarnos de categoría 3. A nivel de seguridad, la máquina la habéis visto abajo casi todo, ¿no? Pues lleva un cuadro eléctrico separado del circuito frigorífico con prensas topas ATEX, posibilidad de acometida independiente para la ventilación del habitáculo, ¿vale? Que hemos visto que lleva ventilación del habitáculo, pues es posible, la máquina está preparada para proveer una acometida eléctrica independiente. La válvula de seguridad o válvulas de seguridad están conducidas con testigo de descarga, también lo hemos visto instalado, ¿no? El condensador tiene el circuito de condensador separado del compartimento del compresor. Bueno, hay testigos de funcionamiento fallo del sistema de ventilación, rejillas perimetrales de entrada de aire al habitáculo, ¿vale? Y un pesostato diferencial de aire que en caso de fallo del sistema de ventilación detecta que no hay esa diferencia de presión y envía la alarma acústica y visual, aunque no pararía la central, ¿vale? Aquí ponemos, bueno, la ventilación frente a riesgo de atmósfera explosiva, axial para el caso de unidad intemperie o con ventilador hélico radial para interior con presión disponible. Este sistema de ventilación tiene un funcionamiento continuo con un caudal, como hemos dicho antes, calculado para eliminar fuentes de ignición, calculado este caudal mediante el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. En este caso hablamos de 500 metros cúbicos hora. Y si volvemos a diapositivas anteriores, ¿vale? Como he dicho, este caudal está pensado para eliminar fuentes de ignición mediante grado de dilución medio, pero es que además, si volvemos a la diapositiva de instalación en sala de máquinas que nos pedía para su instalación de una central en sala de máquinas que hubiera una ventilación forzada de un determinado caudal, si consideramos esos 500 metros cúbicos hora que hemos explicado y que hemos calculado como necesarios para eliminar fuentes de ignición, vemos que incluso esa propia ventilación de la máquina es suficiente como ventilación forzada de la sala de máquinas. No habría que prever una ventilación forzada adicional en la sala de máquinas. Podrías hacer esa ventilación de la sala de máquinas con la propia ventilación de la máquina. Como conclusiones, me imagino que voy bien de tiempo, ¿no? Vale, bueno, ya las conclusiones. Bueno, como conclusiones, como he dicho al principio, ¿no? Pues siempre que sea posible, parece razonable plantear las nuevas instalaciones con refrigerantes naturales. A lo mejor hay veces que no es posible, pero siempre que sea posible, creemos que es lo ideal, plantear las soluciones, las nuevas instalaciones con refrigerantes naturales, ¿vale? Porque, primero, tenemos que reducir el uso de gases fluorados para tener gas para el mantenimiento, ¿vale? Y segundo, tenemos que facilitar a los instaladores, a las propiedades, soluciones de futuro. Si se decide apostar por el fluorado A1, hacer a día de hoy una instalación con fluorados A1 todavía se están haciendo obviamente, pues parece prudente instalar centrales certificadas de fábrica para A2L para facilitar retrofit posteriores. Es decir, la central comporta un coste importante de una instalación. Por tanto, si la vamos a hacer con un refrigerante A1 a día de hoy, con R449 por ejemplo, dejemos ya la central preparada para un futuro retrofit A2L, ¿no? Las centrales A2L Approved simplifican, como hemos explicado antes, la legalización y evitan la certificación en obra por parte del instalador frente a centrales A2L RIDI. Por tanto, parece más interesante apostar por centrales A2L Approved, ¿no? Por parte de los instaladores. Es importante prestar especial atención al cumplimiento de medidas ATEX, especialmente en sala de máquina, ¿vale? Hablamos de siempre, y vuelvo a reiterar, de refrigerantes poco inflamables pero inflamables. Y para retrofit de instalaciones cuyos elementos no estén certificados como A2L, es decir, instalaciones más antiguas, lo más práctico, hemos explicado Félix, ¿no? Alguna consideración a tener en cuenta, lo más práctico es sustituir la propia central por una central A2L Approved. Es decir, intentar certificar una central antigua no es sencillo, ¿vale? Y en algunos casos imposible. Por ejemplo, si la central original incorpora compresores herméticos, es casi, no decir imposible, y si además se ubica en una sala de máquina, es que la sala de máquina hay que hacerla, aunque no sea específica, hay que prepararla, ¿no? O sea que el retrofit a veces o casi siempre va a comportar o va a ser interesante hacer un cambio de central frigorífica, ¿vale? Y yo ya he terminado. Espero que no se haya dormido nadie. No. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Venga, pues la podemos hacer ahora. Es rápida. Cuando has comentado el tema de
el apuntado de la normativa y la directiva 2064 sobre consideración de depósitos o tuberías, la batería de tubo y aletas, la de microcanal que tiene colectores y tubos, que ¿sabes algo de ella? Buena pregunta, pero yo creo que se consideraría recipiente. Sí, ¿verdad? Al tener los colectores. Yo creo que sí. Yo creo que por los colectores sí. Es verdad que. Yo creo que sí, Félix lo sabe eso. Sí, pero eso es muy. Digamos que ya es una tubería relativamente gruesa. O sea, que podría ser tubería. Bartomeu lo quiere responder, porque lo estoy viendo con. yo creo que sería un recipiente, porque. ¿No? Probando. Vale. Estaba preguntando si los intercambiadores de placas son considerados recipientes y los intercambiadores de tubo de aleta, o sea, tubo de cobre y aleta de aluminio, son considerados tubería. Entonces estaba pensando que el microcanal, que es un poco una mezcla de dos colectores, en general, dos colectores a los laterales bastante más gruesos que una tubería normal, y los tubos microperforados, que eso sí que podría casi que estar considerado como un tubo, que es considerado, si sería considerado como un depósito o como una tubería. Ya. No, yo creo que es independiente de que tenga colectores o no tenga colectores. A ver, el reglamento lo que dice, la verdad es que yo no lo había pensado, vamos, pero el reglamento lo que dice es que se equipararán a las tuberías los intercambiadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire. Es verdad que un microcanal tiene tubos muy pequeños, microtubos, ¿no? Pero sí, por el tubo, el microcanal no es, que entiendo que sí que es tubo, sino por los tubos colectores, que esos no tienen intercambio de calor, más que es un colector. O sea, al final ahí es donde se unen todos los tubos del microcanal, no tiene intercambio de calor con el aire y es una especie de recipiente. Pero bueno, no, ten en cuenta, por eso los colectores yo entiendo que se consideran tubería, y en este caso microcanal también podría ser tubería. Sí, la microcanal. Seguro que dice, la verdad que yo no lo había pensado, pero seguro que dice esa directiva sería también tubería. De mis escuchas a Ricard Jiménez, que es un especialista en este tipo de cosas, suele poner un ejemplo que es, como tú dices, que es en los condensadores evaporativos. El colector tiene una forma que no es circular, es de alguna manera de esta forma. Al no ser circular no se le puede aplicar el criterio de tubería, pero porque no es circular, con lo cual aquí los colectores son circulares. Claro, pero los recipientes de líquidos son circulares. ¿Cómo? Los recipientes de líquidos suelen ser circulares, son tuberías muy gruesas. A partir de un diámetro determinado. Claro, sí. Vale. En todo caso, yo creo que da igual un poco lo digamos, siempre dependerá del técnico de industria de turno. La opinión prevalece sobre la opinión que tengamos aquí, o evidentemente, si tenemos un organismo certificado por medio, pues al final certifica lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Yo creo que Alejandra pues tiene la ocasión de explicarnos ahora. Sí.